Antes de empezar, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayudas muchísimo a seguir trayendo más contenido. Ahora sí, comencemos. El día que decidí vender nuestro coche, el dueño del concesionario me miró con confusión. Señorita, este coche está en excelentes condiciones y está pidiendo muy por debajo del valor de mercado. ¿Por qué tiene tanta prisa por venderlo? Apoyé las yemas de mis dedos en el borde del coche y respondí con calma. Por la configuración de memoria de un asiento. Ayer, tuve casi 39 grados de fiebre. Sentía mucho cansancio en el cuerpo y apenas tenía fuerzas para moverme. Después del trabajo, me subí al asiento del copiloto e instintivamente alcancé el botón para reclinarlo, de modo que pudiera echarme hacia atrás y descansar un rato. En el momento en que mis dedos tocaron el botón, Chester Young me detuvo la mano al instante. «No lo hagas», me pidió muy serio. Esa memoria del asiento está guardada para Linnea. Desde que se desconfiguró la última vez, le dolió la espalda durante días. Apenas podía caminar. Se inclinó y presionó el botón de memoria en el lateral del asiento, asegurándose de que todavía estuviera en la posición correcta. Solo entonces su tono se suavizó. Linnea tiene problemas de espalda. Eres su mejor amiga. ¿No podrías ser un poco más comprensiva? Miré su perfil, y de repente todo me pareció algo irreal. Chester y yo habíamos estado juntos durante 6 años. Durante esos 6 años, yo me había sentado en ese asiento de copiloto. Ni una sola vez había guardado él una configuración de asiento solo para mí, pero había guardado una solo para mi mejor amiga. No discutí. Abrí la puerta, me bajé y, en su lugar, me subí al asiento trasero. Chester me miró por el espejo retrovisor, asumiendo que solo estaba teniendo un momento de sensibilidad. Negó con la cabeza con impotencia y no intentó decir nada para animarme. Apoyada contra la ventana del asiento trasero, bajé la mirada cuando apareció una notificación en mi teléfono. Su reserva para el lugar de la fiesta de compromiso de la próxima semana ha sido cancelada con éxito. En cuanto al viaje llamado Chester Young, aquí es donde yo me bajaba. La lluvia seguía cayendo cuando Chester se detuvo frente al edificio de mi apartamento. Me acompañó a la entrada bajo un paraguas. Acababa de apoyarme contra la pared para recuperar el aliento cuando de repente dijo: «Sube, necesito coger algo del coche». Corrió de vuelta bajo la lluvia. Abrió la puerta del copiloto. Presionó el botón de memoria del asiento 2 veces y comprobó el respaldo y la posición del asiento con la mano. Solo cuando estuvo seguro de que todo estaba exactamente como le gustaba a Linnea, cerró la puerta. La lluvia le había empapado un lado del hombro. No parecía importarle. De pie en el pasillo, por fin lo entendí. No era que Chester no supiera ser considerado. Simplemente, esa consideración no era para mí. Cuando me dejé caer en el sofá, mi teléfono sonó. Mi pago mensual del coche de $574 acababa de ser deducido de mi cuenta de nómina. Yo había pagado el 70% del pago inicial. Chester había cubierto el 30%. El préstamo estaba bajo mi crédito, y los pagos salían de mi cuenta. Al principio solía enviarme su parte todos los meses. Con el tiempo, las transferencias cesaron. A veces se acordaba y enviaba un poco de dinero. La mayoría de las veces se olvidaba. Nunca llevé la cuenta porque pensaba que nos íbamos a casar. Ahora todo me parecía algo irónico. Yo estaba pagando el coche, y sin embargo, el asiento del copiloto se había convertido en el lugar reservado de otra persona. Abrí la aplicación del coche. El destino más utilizado era el estudio de yoga de Linnea Quinn. El segundo era su apartamento. Mi oficina ocupaba el tercer lugar. Más de la mitad de los viajes de los últimos 3 meses habían sido desvíos para ir a recogerla. De repente, todas esas veces que Chester había dicho, «me viene de paso», cobraron sentido. Llevar a Linnea a clase le venía de paso. Llevarla a casa le venía de paso. Llevarla a fisioterapia le venía de paso. Pero cuando yo trabajaba hasta tarde y le pedía que me recogiera, siempre decía: «Coge un viaje compartido. Yo lo pago». Aparentemente, lo que le venía de paso dependía de quién estuviera esperando. Chester entró con agua tibia y mis medicinas. Me tocó la frente con suavidad. «Todavía tienes fiebre. Tómate esto y duerme un poco». Luego suspiró. «¿Sigues pensativa por lo del coche? La espalda de Linnea acaba de curarse hace poco. Sé un poco más tolerante. Le estás dando demasiadas vueltas», dije. Pareció sorprendido por lo tranquila que sonaba. Trató de alcanzarme, pero me aparté un poco. «Cuando estés mejor, te llevaré a bucear a Media. ¿Te parece bien?» En el pasado, eso habría sido suficiente.
Ya no. Su teléfono sonó. Linnea. Después de mirarme, salió al balcón y cerró la puerta de cristal tras él. No cerró del todo. No te preocupes, le dijo. Volví a ajustar el asiento. Está exactamente donde te gusta. Te recogeré mañana para ir a fisioterapia. No te dolerá la espalda. Mis dedos sostuvieron con más firmeza la taza. Abrí una aplicación de compraventa de coches usados y comprobé el valor del coche, y luego el saldo restante del préstamo. Si lo pagaba por adelantado, el dinero de venderlo, combinado con el depósito de la luna de miel que me acababan de reembolsar, sería suficiente. Había pasado casi 6 meses planeando esa luna de miel. Ayer, Chester no le había dado importancia. Linnea no puede faltar a sus sesiones de rehabilitación. Podemos viajar en otro momento, así que cancelé los vuelos y el hotel. Más tarde, después de que Chester se durmiera, guardé una captura de pantalla de la tasación del coche. El asiento del copiloto ya no era mío. No había razón para conservar el coche. Lo mismo sucedía con el hombre que lo conducía. A la mañana siguiente, fui a la puerta principal a buscar un paquete, y noté un par de pantuflas de conejito en el zapatero. Mis propios zapatos habían sido movidos a la esquina del fondo. Chester salió de la cocina y siguió mi mirada. Linnea se pasó por aquí ayer. Le ha estado molestando la espalda y se cansa si está de pie demasiado tiempo. Solo le compré un par porque es tu mejor amiga. No le des vueltas. Asentí. No pregunté cuándo sus cosas habían empezado a reemplazar a las mías en mi propia casa. Luego abrí el refrigerador. Los cafés americanos helados que siempre tenía guardados habían sido reubicados al estante inferior. En su lugar había 2 filas de té de limón con miel, el favorito de Linnea. Chester me tendió una botella casualmente. Su estómago no ha estado muy bien últimamente, así que compré unos cuantos. Además, ¿no te gustan también las bebidas dulces? Mostré una leve sonrisa. Él recordaba mal. A Linnea le gustaban las bebidas dulces. Antes de que pudiera decir nada más, su teléfono reprodujo un mensaje de voz de ella por el altavoz. Chester, las entradas para el Monte Oster están al 2-1 hoy. ¿Irás de excursión conmigo este fin de semana? Él respondió de inmediato. Iré con Linnea este fin de semana. Tendrás que arreglártelas para la cena tú misma. Lo miré. ¿Y qué hay de mí? Parpadeó como si la respuesta fuera obvia. Si quieres venir, compra otra entrada. A Linnea no le importará. Fue entonces cuando por fin vi el patrón con claridad. Siempre que había 2 bebidas con descuento, las compartían. Siempre que 2 compras juntas desbloqueaban un descuento, las suyas encajaban a la perfección. Siempre que había una entrada de 2x1, ellos eran la pareja. Yo siempre era la persona extra que pagaba el precio completo. Durante años, me dije a mí misma que Chester solo cuidaba de Linnea por su espalda. Pero la verdad era más simple. Me habían dejado fuera de su círculo hacía mucho tiempo. Para aclarar todas las dudas que me quedaban, fui de excursión con ellos ese fin de semana. Linnea abrió la puerta del copiloto primero. Cuando me vio, su sonrisa se detuvo. «Flora, ¿tú también vienes?» Si lo hubiera sabido, le habría dicho a Chester que comprara otra entrada. Chester me miró. «Siéntate atrás. La espalda de Linnea se acaba de recuperar y está acostumbrada a sentarse delante». Sentí mucha tristeza. Se acordaba de su lesión de espalda. Se había olvidado de que yo me mareaba en el coche. Linnea le tiró de la manga dulcemente. «Puedo sentarme atrás. Solo me preocupa que mi espalda me vuelva a dar problemas. Entonces tendrás que llevarme a fisioterapia». Chester abrió rápidamente la puerta del copiloto, me tomó por la muñeca y me apartó suavemente de ella. Me indicó que fuera al asiento trasero. La espalda de Linnea no puede soportar los movimientos del coche. Sé comprensiva. La puerta se cerró. El malestar me invadió casi de inmediato. «Chester, detente». Me miró por el espejo y suspiró con impaciencia. «Lo único que hice fue pedirte que fueras atrás. ¿De verdad tienes que hacer un problema de todo?» Linnea se dio la vuelta con expresión de preocupación en la cara. «Esto es culpa mía. Flora, podemos cambiar. Mi espalda está bien. En el peor de los casos, solo necesitaré unas cuantas sesiones más de fisioterapia». Extendió la mano hacia su cinturón de seguridad. Chester la detuvo. «No te muevas. Acabas de recuperarte». Luego me miró a mí. «Flora, deja de insistir en eso. ¿No puedes simplemente ser un poco paciente?» «No puedo. Me mareo en el coche. Mi visión ya se estaba volviendo borrosa. Antes nunca te mareabas en el coche. Solo intentas complicar las cosas». Para cuando llegamos a la zona turística, salí apresuradamente del coche y me sentí muy indispuesta junto a un árbol. Chester observó con seriedad. «¿En serio? Una salida,
Y la has convertido en esto. Los ojos de Linnea se mostraron muy afligidos. Todo esto es culpa mía. Se frotó la parte baja de la espalda. Chester inmediatamente le rodeó la cintura con el brazo. Luego me miró. Ya terminaste de sentirte mal. Síguenos el paso. Caminó hacia la entrada con Linnea muy cerca de su costado. El camino de piedra era irregular. Avanzaron rápidamente, y Chester nunca miró hacia atrás. Me apresuré a seguirlos hasta que, de repente, me torcí el tobillo. Una punzada me atravesó. Me puse de cuclillas. ¿Chester? Se detuvo y empezó a girarse. Entonces Linnea se asustó y se apoyó en sus brazos. Un bicho. Chester, me da nervios. Él la abrazó inmediatamente. ¿Dónde? ¿Te ha picado? Solo era una hormiga negra. Se rió. Luego se inclinó y la levantó en brazos. Vale. No te molestaré. Se la llevó en brazos. Ni una sola vez miró hacia atrás. Me quedé agachada en el camino, con el tobillo doliendo. Antes, incluso un pequeño rasguño en mi piel había sido suficiente para que Chester se preocupara mucho. Ahora nada de lo que me pasara parecía importarle. Un trueno resonó en el cielo. El viento sopló en la montaña y la lluvia empezó a caer fuerte. Traté de ser fuerte y avancé despacio sobre un pie. Para cuando llegué a la estación del teleférico, estaba muy mojada. El encargado avisó: último teleférico, queda una cabina. Máximo 2 pasajeros. Mi corazón se entristeció. Agarré la manga de Chester. Chester, ayúdame. No puedo caminar más. Linnea se acercó inmediatamente a él. Chester, me asustan mucho los truenos. Y me molesta muchísimo la espalda. Si bajo a pie, podría ser peor. Luego me miró con expresión apenada. Flora, lo siento. Es culpa mía. Tú y Chester deberíais ir primero. Estaré bien. Chester dudó antes de girarse hacia mí. Flora, espera aquí media hora. Bajaré a Linnea y volveré. Su lesión de espalda es antigua. Si se empapa, podría causarle problemas permanentes. Sonreí sin ganas. ¿No ves que me he torcido el tobillo? ¿Por qué debería ceder el teleférico y quedarme aquí parada bajo la lluvia por ella? Su expresión se tornó seria. ¿Puedes dejar de ser tan poco comprensiva? Se quitó la chaqueta y me la acercó. Ponte esto. Volveré pronto. La puerta del teleférico se cerró. Me quedé sola en el andén vacío, viendo cómo Chester y Linnea se alejaban entre la lluvia. Nunca volvió. Al final, no tuve más remedio que bajar la montaña con mi pie lastimado por mi cuenta, un paso difícil a la vez. Para cuando llegué al final, no podía estar de pie. Tuve que sentarme a descansar. Al día siguiente, Chester se quedó mirando nuestro hilo de chat en silencio y finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Acababa de agarrar sus llaves cuando su madre llamó. Chester, el hotel ha dicho que la fiesta de compromiso ha sido cancelada. ¿Qué está pasando? Antes de que pudiera contestar, Linnea exclamó de repente. Chester, se están llevando nuestro coche con la grúa. Salió rápidamente. Pero el conductor de la grúa le indicó que no avanzara. La señorita Hayes firmó los papeles para vender el coche ella misma. Todo está en orden. ¿No se lo dijo? Chester se quedó paralizado frente al conductor de la grúa. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco de la confusión en cuestión de segundos. Se giró lentamente hacia mí, con las llaves todavía en la mano, como si el metal pudiera explicarle algo que sus palabras no alcanzaban. ¿Qué has hecho? Me apoyé en el marco de la puerta. Todavía me dolía el tobillo. 3 costillas moradas del golpe contra el camino de piedra de la montaña. Una noche entera sola, empapada, arrastrándome montaña abajo mientras él calentaba los pies de Linnea en el hotel de la zona turística. Lo supe porque me lo contó el recepcionista cuando llamé para pedir ayuda, antes de que una pareja de turistas me ofreciera llevarme de vuelta a la ciudad. Vender el coche, respondí. ¿No es obvio? Linnea juntó las manos frente al pecho. Flora, esto es demasiado. Chester, haz algo. Chester dio un paso hacia mí. El conductor de la grúa simplemente siguió con su trabajo. No había nada que hacer. Los papeles estaban firmados. El préstamo estaba a mi nombre. El 70% del pago inicial también. Llevaba 16 meses pagando sola. Legalmente, ese coche siempre había sido más mío que suyo. Los dos lo sabíamos. Él simplemente nunca creyó que yo fuera a actuar en consecuencia. Flora, ese coche es nuestro. No tenías ningún derecho. Saqué el teléfono y le puse delante el historial de transferencias bancarias. Los primeros 8 meses, en los que él había enviado su parte de los pagos. Y luego el vacío. 16 meses de silencio financiero,
Le aproximé la pantalla lo suficiente para que sus ojos tuvieran que enfocarse. ¿Cuándo fue la última vez que me transferiste algo para el coche, Chester? Abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Iba a decir que se le había olvidado, que había sido sin querer, que pensaba que nos íbamos a casar y que el dinero de los dos era el mismo. Conocía todas sus respuestas de antemano porque llevaba 6 años escuchándolas aplicadas a otras situaciones. Siempre había una explicación. Siempre sonaba razonable. Y yo siempre terminaba diciéndome que era justo. Esta vez no dije nada. Linnea intervino con esa voz suya, esa voz que siempre sonaba como si estuviera a punto de llorar sin terminar de llorar. Flora, entiendo que estés enfadada por lo de ayer, pero Chester se preocupa por mi espalda. Eso no significa que no te quiera. No conviertas esto en algo más grande de lo que es. La miré. Hacía exactamente 1 año que Linnea se había mudado a nuestro barrio. Hacía exactamente 1 año que el nombre de mi oficina había pasado del segundo al tercer destino más frecuente en la aplicación del coche. Hacía exactamente 1 año que Chester había empezado a decir, me viene de paso, con una frecuencia que antes no existía. Las coincidencias tienen una vida útil. Cuando se acumula suficiente evidencia, dejan de ser coincidencias. No te estoy culpando a ti, Linnea, dije. Y lo decía en serio. Ella parpadeó. Esperaba que la acusara, que gritara, que hiciera la escena que los dos anticipaban. Durante años había sido predecible de esa manera. Cuando me dolía algo, lo decía. Cuando algo me molestaba, lo expresaba. Y Chester siempre había podido usar esa expresividad mía como argumento en mi contra. Flora exagera, Flora dramatiza, Flora convierte todo en un problema. Esta vez no había drama. Solo papeles firmados y un coche que se alejaba en la grúa. Chester recobró la voz. Voy a llamar al concesionario. Voy a anular esa venta. Sacó el teléfono. Puedes intentarlo, dije. El contrato ya está registrado. Tendrías que demostrar que el coche era tuyo en parte. Para eso necesitarías documentar tu contribución financiera. Y ya viste lo que hay en mi historial. Me miró como si me viera por primera vez. No con admiración, con algo más incómodo. Esa mirada que tienen las personas cuando se dan cuenta de que subestimaron a alguien que llevaban años tomando por sentado. Su madre seguía al teléfono. La escuché desde donde estaba. Chester, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso de que se canceló el hotel de la fiesta de compromiso? ¿Y los vuelos de luna de miel? Chester apretó el teléfono contra su pecho para amortiguar el sonido. Me señaló con el dedo. Esto no se queda así. No lo esperaba que se quedara así. Respondí. Lo que esperaba es que la próxima vez pienses 2 veces antes de dejarme sola en una montaña bajo una tormenta, porque Linnea le tiene miedo a los truenos. Linnea abrió la boca. La cerró. Se mordió el labio inferior. Chester bajó la voz. Eso fue diferente. Su espalda. Su espalda sí. Lo sé. Conozco esa frase de memoria. La he escuchado aplicada a los asientos del coche, al refrigerador, a las entradas de 2 a 1, a las reservas del teleférico, y ahora también a dejarme tirada en una montaña mientras yo tenía el tobillo hinchado. Hice una pausa. Lo que me pregunto, Chester, es ¿qué le vas a decir a tu madre? Se quedó quieto. Porque ella está esperando una explicación, y tú vas a tener que decidir qué parte de la historia le cuentas. Si le cuentas lo del teleférico, tendrás que explicar por qué subiste con Linnea y me dejaste atrás. Si le cuentas lo del coche, tendrás que explicar por qué llevas 16 meses sin pagar tu parte del préstamo. Si le cuentas lo de la fiesta de compromiso, tendrás que explicar por qué cancelé yo la reserva del hotel. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier cosa que cualquiera de los dos hubiera dicho hasta entonces. Linnea se acercó a él y le puso una mano en el brazo. Chester, quizás deberías hablar con Flora a solas. Yo... Quédate, dije. Lo que tengo que decirle a Chester no es un secreto. Los dos me miraron. Saqué un sobre del bolsillo. Dentro había una hoja doblada. Un desglose. 16 meses de pagos del coche. El 70% del pago inicial. La mitad de los pagos del apartamento que Chester nunca me había reembolsado. Los vuelos de luna de miel que había cancelado y cuyo reembolso ya estaba en mi cuenta. El depósito del hotel de la fiesta de compromiso, también reembolsado. No era una factura. No esperaba que me pagara. Solo quería que viera los números escritos, que no pudiera decir más tarde que no lo sabía, que no se le había ocurrido, que pensaba que estábamos en un punto distinto. Esto es lo que existe entre nosotros, le dije. No en sentimientos, en hechos. Tú decides qué hacer con esa información. Extendió la mano hacia el sobre. Lo tomó sin abrir.
La grúa dobló la esquina y el coche desapareció de nuestra vista. Linnea observaba el espacio vacío donde había estado estacionado, con una expresión que no supe leer del todo. No era culpa exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento tardío de algo que había preferido no ver. Me giré para entrar al edificio. Flora, esperó Chester. No me detuve. Esta noche tienes que hablar con tu madre, le dije sin volverme. Yo también tengo algunas llamadas que hacer. Subí las escaleras en lugar de tomar el ascensor. Necesitaba los 4 pisos. Necesitaba escuchar mis propios pasos, contar cada escalón, sentir el peso del tobillo vendado contra el suelo, y recordarme a mí misma que todo lo que había hecho en las últimas 48 horas había sido deliberado, calculado, sin un solo momento de pánico. Eso no era del todo cierto. Hubo un momento, a las 2 de la mañana del jueves, con el pie elevado sobre 2 almohadas y el historial bancario abierto en la pantalla, en que casi cerré la aplicación y lo dejé todo. 6 años pesan, no en oro. Pesan en la forma en que alguien dice tu nombre cuando te llama desde el otro cuarto, en el café que te dejaban preparado sin que lo pidieras, en los 1000 gestos pequeños que existían antes de que Linnea Quinn se mudara al barrio y reorganizara sin querer el orden de importancia de todo. Pero entonces abrí la aplicación del coche y volví a mirar el mapa de rutas. El estudio de yoga, el apartamento de Linnea, mi oficina en tercer lugar, y cerré el historial bancario solo para abrir el de los reembolsos, los vuelos, el hotel, el depósito de la sala de eventos, todo de vuelta en mi cuenta, limpio y ordenado como nunca lo había estado mientras yo seguía llamando a eso una relación. Abrí la puerta del apartamento. Estaba exactamente como lo había dejado esa mañana, excepto por una cosa. Sobre la mesa del comedor había una bolsa de tela con el logo de la panadería que había 3 manzanas al norte. Dentro, 2 croissants de mantequilla envueltos en papel encerado y una nota escrita a mano con tinta verde. Ya sé que no me pediste que viniera. Por eso vine. Llámame cuando quieras. Doctora Drakaena Wolf. Su verdadero nombre era Petra, pero desde los 16 años todo el mundo la llamaba Doctora, porque había decidido que se convertiría en doctora antes de saber en qué. Al final fue abogada especializada en derecho patrimonial, lo cual, según ella misma decía, era casi lo mismo pero con más papeleo. La había conocido en el primer año de universidad, en una clase de estadística que las dos odiábamos con la misma intensidad. Habíamos sobrevivido al examen final juntas, y desde entonces habíamos sobrevivido a varias cosas más. Ella había sido la única persona a quien le había contado lo del teleférico, esa misma noche, mientras me vendaba el tobillo yo sola en el baño. No me había dicho nada extraordinario. Solo: mañana te mando el número de un buen tasador de coches. Eso era doctora sin drama, sin consejos que no se pedían, solo el siguiente paso práctico. La llamé mientras me comía el croissant de pie frente a la ventana. ¿Cómo está el tobillo?, preguntó antes de que yo dijera nada. Mejor. Ya vi el coche irse con la grúa. ¿Y él? Se quedó en la calle con el sobre en la mano. Escuché cómo doctora soltaba el aire despacio. ¿Te dijo algo? Que esto no se iba a quedar así. Claro. ¿Cuándo se queda algo así para él? Me reí. Fue la primera vez que me reía en varios días y sonó un poco extraño, como un músculo que no se había usado en demasiado tiempo. Doctora, necesito pedirte algo. Lo que sea. Necesito saber exactamente en qué posición estoy. Legal y financieramente. El apartamento está bajo los 2 nombres. El préstamo del coche ya está saldado con la venta, eso está claro. Pero hay otras cosas. Facturas compartidas. Una cuenta que abrimos juntos hace 4 años. Quiero saber qué me corresponde retirar, qué tengo derecho a conservar y qué pasos debo dar primero para que él no pueda bloquearme nada. Silencio. No el silencio de la sorpresa. El silencio de alguien que ya estaba tomando notas. ¿Tienes acceso a los estados de cuenta de la cuenta conjunta? Sí. ¿Saldo actual? Le di la cifra. ¿Cuánto has depositado tú en los últimos 12 meses versus él? Le di esa cifra también. Bien. No toques nada todavía. Deja que todo siga exactamente como está por ahora. Lo que necesitas primero es documentación. Todo lo que pueda demostrar el patrón de aportaciones. ¿Tienes los recibos de los pagos del coche? Guardados, organizados por mes. ¿Y los del apartamento? Todos. Flora. ¿Qué? Llevas tiempo preparando esto, ¿verdad? Antes de saber conscientemente que lo estabas haciendo. No contesté de inmediato. Miré por la ventana. La calle estaba vacía.
El espacio donde había estado estacionado el coche seguía vacío. Creo que una parte de mí lo sabía desde hace meses, dije finalmente. Solo que no quería terminar de saberlo. Doctora tardó un momento. Escucha, tengo una reunión con un cliente a las 3. Pero esta noche, después de las 7, ven a mi oficina, traes todo lo que tienes guardado. Yo preparo los documentos. En 48 horas puedes tener una posición completamente blindada antes de que él entienda qué está pasando. Y si decide actuar rápido, si intenta vaciar la cuenta conjunta, estableceremos un límite de retirada esta tarde. Puedo hacer una llamada al banco. ¿Tienes acceso en línea a esa cuenta? Sí. Entonces toma una captura de pantalla del saldo ahora mismo. Marca la hora. Eso es lo primero. Lo hice mientras ella todavía hablaba. Fecha, hora, saldo. Guardado en 2 lugares distintos. Cuando colgué, el apartamento estaba en silencio. Fui al dormitorio y abrí el cajón de la mesita de noche. Había guardado allí, en una carpeta delgada de color azul, todos los recibos que doctora me había pedido. No porque supiera que los iba a necesitar, sino porque era mi naturaleza guardar las cosas en orden. Chester siempre me había dicho que era una manía, que guardaba papeles inútiles que nunca serviría para nada. Puse la carpeta sobre la cama y la abrí. 16 meses de comprobantes del coche. 12 meses de facturas del apartamento con mi nombre en el encabezado. El contrato original del préstamo. La escritura de compraventa del coche con mi firma como titular principal. El desglose del pago inicial con el 70% marcado en azul. Los fui pasando uno a uno, despacio, como si los estuviera viendo por primera vez. En cierto modo, así era. Antes eran documentos aburridos que guardaba por costumbre. Ahora eran otra cosa. Eran la diferencia entre ser la persona que había perdido 6 años y ser la persona que había decidido exactamente cuándo terminaban. Sonó el teléfono. Chester. No contesté. Volvió a sonar. Esta vez un mensaje. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. El coche, el hotel, los vuelos. ¿En serio? Somos adultos. Llámame. Lo leí 2 veces. Lo guardé en capturas de pantalla. Lo añadí a la carpeta. Luego abrí la aplicación de notas y escribí, sin prisa, todo lo que recordaba del día del teleférico. La hora exacta a la que nos fuimos. Lo que dijo Chester cuando me empujó al asiento trasero. El nombre del encargado que gritó que era el último teleférico. El nombre de la pareja de turistas que me llevó de vuelta a la ciudad. Sus números de teléfono todavía estaban en mi historial de llamadas. Cuando terminé, eran las 2 de la tarde. Me quedé mirando la pantalla y de repente recordé algo. Una semana antes de todo esto, antes de la fiebre, antes del teleférico, antes de todo, Chester y yo habíamos ido al supermercado. En el pasillo de las bebidas, él había cogido 2 latas de té de limón con miel y las había puesto en el carrito sin preguntarme. Yo lo había mirado y él había dicho, «Son para Linnea. Ya sé que no te gustan las bebidas dulces». Y yo no había dicho nada. Eso era lo más revelador de todo. No el asiento del coche, no el teleférico. Ese momento en el supermercado, cuando Chester supo exactamente lo que a mí no me gustaba, y usó ese conocimiento no para considerarme a mí, sino para explicar por qué estaba pensando en otra persona. Me conocía perfectamente. Simplemente había decidido no usarlo a mi favor, y ahora yo iba a usar todo lo que sabía. Cada papel, cada recibo, cada captura de pantalla, cada número de teléfono de cada testigo, de la misma manera exacta en que él usaba el botón de memoria del asiento, con precisión, sin sentimentalismo, para que todo quedara exactamente donde tenía que estar. A las 7 en punto empujé la puerta de la oficina de doctora. Ella ya tenía 2 tazas de café sobre la mesa y una carpeta vacía esperando junto a la mía. No me preguntó cómo estaba. Solo señaló la silla frente a ella y dijo, «Empieza por el principio. Estuvimos 2 horas y media trabajando. Tora revisó cada documento sin comentarios innecesarios. Solo preguntas precisas. ¿Este pago fue antes o después del mes en que él dejó de transferirte? ¿Tienes el correo donde acordaron compartir los gastos del apartamento? ¿La cuenta conjunta fue iniciativa tuya o de él?» Anotaba las respuestas con una letra pequeña y ordenada que no había cambiado desde la universidad. Cuando terminamos, cerró la carpeta y la empujó hacia mí. «Tienes una posición sólida», dijo. «La aportación desproporcionada está documentada. El préstamo a tu nombre es el argumento más limpio. La cuenta conjunta es más delicada, pero con el historial de depósitos puedes demostrar que el saldo mayoritario es tuyo. Si él intenta reclamar algo, lo que tiene a su favor es muy poco. Puede bloquear el proceso, puede intentar complicarlo, pero complicar no es lo mismo que ganar.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en ese apartamento? 4 años. ¿El contrato de arrendamiento original está a nombre de los dos? Solo al mío. Él se añadió después como residente secundario. Nunca formalizamos el cambio de titular porque él decía que era papeleo innecesario. Doctora levantó una ceja levemente. ¿Él dijo eso? Sí. Entonces no tiene ningún derecho legal sobre el apartamento. Lo miré. Dejé que esa frase se asentara despacio. ¿Cuánto tiempo necesito para tenerlo todo en orden? Si empezamos mañana, 48 horas. Pero Flora, hay algo que tienes que hacer tú antes de que yo pueda avanzar. Necesitas hablar con él. No para convencerlo de nada, solo para documentar la conversación. Que quede registro de que le comunicaste tu decisión de forma directa y sin ambigüedad. Asentí. Ya lo había pensado. Cuando salí de la oficina de doctora, eran las 10 de la noche. Tenía 5 mensajes de Chester y 2 llamadas perdidas de su madre. No contesté ninguno. En su lugar, envié un mensaje único y breve. Mañana a las 10 en el apartamento. Necesitamos hablar. Respondió en menos de 1 minuto. Finalmente. Creí que nunca ibas a entrar en razón. No respondí. A la mañana siguiente llegó puntual, lo cual ya era inusual. Traía café de la panadería de la esquina, otro gesto que hacía cuando quería que algo saliera a su manera. Lo puse sobre la mesa sin tocarlo y señalé la silla frente a mí. Tengo que decirte algo, dije, y necesito que me escuches sin interrumpir. Abrió la boca. La cerró. Asintió. He iniciado el proceso para separarme de esta relación. No es una amenaza ni un berrinche. Es una decisión. He revisado todo lo que nos corresponde a cada uno según lo que cada quien ha aportado, y en los próximos días recibirás un documento formal preparado por mi abogada con los términos que propongo. Chester parpadeó. ¿Tu abogada? Petra Wolf, especialista en derecho patrimonial. Soltó una carcajada breve. ¿Contrataste a una abogada por un problema de pareja? No, contraté a una abogada para proteger lo que es mío. El tono de su risa cambió. Se inclinó hacia adelante. Flora, estás exagerando todo esto. Lo del teleférico fue una mala decisión mía, lo acepto. Pero esto que estás haciendo, vender el coche, traer abogados, es demasiado. ¿Cuándo fue la última vez que me pagaste tu parte del coche? El silencio duró exactamente 3 segundos. Se me olvidó. Ya lo sabes, siempre terminaba pagándolo tú primero y yo te lo devolvía. Le puse delante el historial bancario impreso. 16 meses sin una sola transferencia. Sin una sola. Lo miró. Algo en su cara cambió. No culpa exactamente, sino el gesto de alguien que acaba de entender que la partida lleva más tiempo en marcha de lo que creyó. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó. No lo planeé, dije. Solo dejé de ignorarlo. Se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Desde ahí, sin mirarme, preguntó. ¿Esto tiene que ver con Linnea? Tiene que ver conmigo, respondí. Y con lo que me merece el tiempo que le he dado a algo que dejó de ser recíproco. Se giró. Por un momento lo vi dudar. Esa duda era nueva. Chester Young no dudaba. Chester Young explicaba, justificaba, reencuadraba. La duda era diferente. Era el primer signo de que algo en su estructura interna había empezado a ceder. Esto se puede arreglar, dijo. Dame tiempo. Llevas 6 años con tiempo. Flora, el documento llegará en 48 horas. Si tienes alguna objeción, hablas directamente con Petra. Me levanté. Recogí mi taza de café. El suyo seguía intacto sobre la mesa. Esperaba que dijera algo más. Esperaba la versión de Chester que siempre encontraba la última palabra. Pero se quedó junto a la ventana, con los hombros ligeramente caídos, mirando el espacio vacío en la calle donde antes estaba estacionado el coche. Lo que más me sorprendió no fue su silencio. Fue que, por primera vez en 6 años, el silencio era el mío. El documento llegó a las 9 de la mañana del día siguiente, exactamente 43 horas después de que doctora dijera 48. Así era ella. Chester lo recibió por correo electrónico. Yo estaba en la cocina cuando escuché el sonido de su teléfono desde el salón, donde había pasado la noche en el sofá porque yo había cambiado la cerradura del dormitorio. No me había pedido explicaciones. Creo que en algún lugar sabía que las cerraduras también eran mías. El silencio que siguió al sonido de la notificación duró casi 1 minuto. Luego escuché sus pasos. Se detuvo en el umbral de la cocina. Hay un apartado aquí sobre la cuenta conjunta. Sí. Dices que el 92% del saldo actual es tuyo. El historial de depósitos lo confirma.
Parpadeó. ¿Y el apartamento? El contrato de arrendamiento está a mi nombre desde el principio. Tú eres residente secundario. Eso no genera derechos de propiedad. Chester apoyó una mano en el marco de la puerta. Tenía esa expresión que yo había visto pocas veces en 6 años. No era enfado. Era algo más parecido al vértigo. La cara de alguien que ha estado caminando sobre una superficie que creyó sólida y acaba de sentirla ceder. Flora, yo he vivido aquí 4 años. Y has pagado menos de la mitad del alquiler en ese tiempo. Está en los registros. Eso no es justo. Lo miré. No con crueldad. Con la misma calma que había estado practicando desde la noche del tobillo, desde el momento en que me quedé sola en el andén mientras la puerta del teleférico se cerraba. Chester, tú me empujaste al asiento trasero de mi propio coche. Me dejaste sola en una montaña con el tobillo lesionado bajo una tormenta. Volviste al hotel con Linnea y no revisaste tu teléfono hasta la mañana siguiente. Llevas 16 meses sin pagar tu parte de un préstamo que estaba a mi nombre. Y lo que me preguntas ahora es si esto es justo. No dijo nada. Tienes 2 semanas para encontrar otro lugar. Es más tiempo del que me diste a mí en la montaña. Se giró y fue hacia el salón. Escuché que marcaba un número. Luego la voz de su madre al otro lado. Baja e insistente. Luego la suya, explicando. Luego un silencio largo. Cuando colgó, volvió a la cocina. Me había esperado. Mi madre quiere hablar contigo. Ya hablaré con ella cuando esté lista. Dice que esto es un malentendido. Que podemos arreglarlo. Volví a mirarlo. Hace 3 días me llamaste irracional por marearme en el coche. Hace 4 días guardaste la configuración del asiento para la espalda de Linnea y me preguntaste si podía simplemente aguantarme. Hace 2 semanas cancelaste nuestra luna de miel porque Linnea no podía faltar a rehabilitación. Y ayer, cuando te mostré 16 meses de pagos que hice sola, tu primera reacción fue decirme que me había olvidado. Hice una pausa. ¿Cuál es el malentendido exactamente? Chester apretó la mandíbula. Se pasó una mano por la cara. Y entonces, por primera vez en todo este tiempo, no intentó reencuadrar nada. No intentó convertirlo en un problema mío. Solo dijo, en voz muy baja, no supe cuándo empezó a cambiar todo. Lo sé, dije. Por eso tardé tanto en verlo. Porque no hubo un momento grande. Solo muchos momentos pequeños que fui eligiendo no nombrar. Linnea llamó esa tarde. No cogí el teléfono. Me mandó un mensaje. Flora, necesito que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño. Yo pensé que Chester y tú erais sólidos. Si hubiera sabido... Lo leí una vez. Lo guardé. No respondí. No porque la odiara, sino porque algunas conversaciones llegan demasiado tarde para cambiar algo que ya está decidido, y responder habría sido más para ella que para mí. 2 semanas después, Chester recogió sus cosas en 3 viajes. Cajas de cartón, una maleta grande, la cafetera que había traído él cuando se mudó. Cuando pasó por última vez frente a la puerta, se detuvo. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Cuándo supiste que ibas a hacer todo esto? Pensé en la noche de la fiebre, en el botón de memoria del asiento, en la forma en que sus dedos habían ajustado el respaldo para Linnea con una delicadeza que hacía meses no usaba conmigo. Cuando entendí que me conocías perfectamente y habías decidido no usarlo. Chester asintió una vez, despacio, como si eso fuera lo único honesto que podía hacer. Cerré la puerta. El apartamento estaba en silencio. Fui a la cocina y abrí el refrigerador. Saqué los 2 últimos tés de limón con miel que Chester había comprado para Linnea. Los tiré a la basura y puse en su lugar los cafés americanos helados que yo siempre había querido tener ahí. Me senté junto a la ventana con uno en la mano. Afuera, la calle seguía igual. Los mismos árboles. El mismo asfalto. El mismo espacio vacío donde durante meses había estado estacionado un coche que era mío, y al mismo tiempo no lo era. Ahora solo era espacio. Y el espacio, descubrí, se puede llenar con lo que uno decida. Doctora me mandó un mensaje esa tarde. Todo firmado. Cuenta conjunta liquidada a tu favor. ¿Celebramos? Le respondí con la hora y el nombre de un restaurante. Cuando llegué, ya estaba sentada con 2 copas servidas. Me miró y sonrió. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. No era sencilla. No me sentía victoriosa exactamente. No me sentía aliviada del todo. Me sentía algo más parecido a lo que siente un músculo que ha llevado demasiado peso durante demasiado tiempo y al fin lo ha soltado. No euforia, solo la recuperación gradual de algo que siempre fue mío y que había olvidado cómo sostener sola. Me siento ligera, dije. Doctora levantó su copa. Brindamos. Aquella noche de camino a casa caminé despacio.
El tobillo ya no dolía, las costillas tampoco. La ciudad estaba llena de personas que volvían a sus casas, que buscaban taxis, que se reían en las terrazas. Nadie sabía lo que yo había hecho en los últimos 14 días. Nadie sabía que había vendido un coche, cancelado una boda, documentado 6 años, recuperado una cuenta bancaria y cambiado una cerradura. Nadie tenía por qué saberlo. Eso también era nuevo, que las cosas más importantes que hacemos rara vez necesitan público. Lo que aprendí en todo este tiempo no fue a vengarme. No fue a ser más fría, ni más calculadora, ni más desconfiada. Lo que aprendí fue esto. La consideración que recibes de alguien no es un accidente. Es una decisión que esa persona toma cada día. Y cuando alguien te conoce bien y elige consistentemente usar ese conocimiento para otra persona, no es que se le olvide quién eres. Es que ha decidido cuánto pesas. Y cuando eso pasa, la respuesta no es gritar más fuerte para que te escuchen. La respuesta es dejar de financiar el peso que te asignaron. Abrí la puerta de mi apartamento. Puse el bolso en la silla. Puse el café helado en el refrigerador, en el estante del medio, donde siempre debió haber estado. Y por primera vez en mucho tiempo, no revisé si había mensajes esperando. No había nada que esperar. Ya estaba en el lugar correcto.